tenemos como título Problemas de comunicación. Problemas de comunicación, y esa es una serie, es la conferencia número 1. Esta serie se va a llamar ¿Cómo solucionar problemas? Esta serie va a ser impresionante. Yo estaba recibiendo la revelación del Señor y estaba viendo y me empezó a bombardear el Señor con versículos, pasajes, ideas. Y yo dije, esto no es para una conferencia, esto va a ser para una serie de conferencias, y como el Señor nos los vaya marcando, lo vamos a ir viendo. Vamos pues a Mateo 12. Hay muchos conflictos en el área de la comunicación, muchísimos conflictos entre padres e hijos, en matrimonios, en países, ¿verdad? País contra país, gobiernos contra gobiernos, presidentes municipales contra presidentes municipales, ¿verdad? Y comienzan simplemente con una discusión y se hacen a veces tan grandes que pueden llegar incluso a la guerra, ¿verdad? Hay hermanos, ¿verdad? Hermanos de sangre o hermanos cristianos, amigos, familiares que empezaron con un malentendido, después siguió una enemistad, incluso hasta una desgracia. ¿Todo por qué? Por un malentendido. ¿Verdad? Por no analizar las palabras, la forma como hablamos. Se divorció los hermanos porque aquel no le tuvo tolerancia y le dijo, ¿verdad? Y salió de su ronco pecho y le dijo, ¿verdad? Y entonces se separan, se divorcian, guerras, ha habido de todo simplemente por una mala comunicación, por no saberse expresar. Y hay dos problemas, hay dos vertientes, ¿verdad? La forma correcta de solucionarlo y la forma incorrecta. Vamos a estar hablando de estas dos cosas en el transcurso de esta conferencia. Y el mundo dice, no le hagas caso a la Biblia. No le hagas caso a la Biblia, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Pues entonces esas personas se vuelven a una depravación moral, un desenfreno, ¿verdad? En la sociedad, lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque el consejo del mundo, no le hagas caso a la Biblia, ¿verdad? Y entonces ellos, si cerramos la Biblia, ¿qué va a ser de nuestras vidas? Dice Proverbios, si cerramos el fundamento, ¿qué será de nuestras vidas? Si no hay fundamento, si no hay algo que nos marque entre lo bueno y lo malo, ¿qué será de tu vida? ¿Qué va a ser de la mía? ¿Quién va a decir qué es lo bueno y quién va a decir qué es lo malo? Y esto es lo que está pasando en el mundo. El consejo del mundo, no le hagas caso a la Biblia, pero gracias a Dios que tenemos la Biblia nosotros, y nosotros podemos ser una luz a la oscuridad de tantas personas, ¿verdad? Que no conocen el Evangelio. Pero ¿por qué no predicas? Porque estás frío, porque estás tibio, porque no entiendes, porque hay situaciones difíciles en tu vida que te impiden predicar, y el único que impide que tú prediques es Satanás. Entonces, aquí en la Biblia está el mejor consejo, está la mejor dirección y está la mejor salida. ¿Supieras que todo el consejo de Dios está escrito en la Biblia? No necesitas más, no necesitas absolutamente nada. De hecho, la Biblia no dice que no tengas problemas. No, la Biblia dice que vas a tener problemas, pero que después del problema, después de la situación difícil, ¿verdad? La enemistad que hayas tenido, el problema que te hayan hablado de ti, robado, que tú no quedes con odio, que tu corazón quede limpio, no quedes triste, no quedes deprimido, no quedes en rencor o en depresión, y incluso cuando un ser querido se muere. Muchas personas entran en depresión. Conozco personas que tienen años porque se murió uno de sus hijos, su esposa, ¿verdad? Y están en depresión, ¿verdad? Y casi ya se quieren morir porque no saben cómo deben ellos de llevar ese duelo, porque no saben a dónde está su hijo, no entienden, simplemente el mundo no entiende esto. Hasta que no abrimos la Biblia y nosotros entendemos qué es lo que Dios y dónde están los muertos y por qué se los lleva. Y entonces es la Biblia la única que puede darnos esas explicaciones. Ningún otro libro habla de dónde están los muertos. Los muertos en Cristo, dice la Biblia, que están en la presencia del Señor. Y los que no eran cristianos, no lo sabemos. No lo sabemos. Allá, cuando vayamos al cielo, yo estoy seguro que voy a ir, porque la salvación es por fe. Yo estoy seguro que voy a ir allá y nos vamos a dar unas sorpresas. Y fulanito, ¿dónde está? Y no, pues iba todos los domingos y se quedó.
Y algunos otros, oye, qué bárbaro, si tú ni ibas a la iglesia, aquí estoy, pero soy salvo, ¿verdad? Pues sí, pues ¿dónde andabas, no? Entonces, qué triste es pasar una vida cristiana de panzazo, ¿no? Es la vida más miserable, hablando en términos, ¿verdad? Espirituales, una vida miserable, triste, sin propósito, aunque sea cristiano. Entonces, expertos en comunicación o mercadólogos, ¿verdad?, que ganan muchísimo dinero porque ellos saben expresar la comunicación exactamente a la persona, al margen de las personas que quieren, a los jóvenes, a los adultos, y lo vemos en televisión, en todo lo que se refiere a lo marketing. Y ellos dicen que existen 6 obstáculos para hacer una buena comunicación. Y el que habla, dicen esto, el que habla es la persona. El primer obstáculo es que la persona que habla es qué es lo que quiere decir. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? La segunda es lo que dijo y lo que cree que dijo. Y el que escucha también tiene esos obstáculos. Lo que quería oír, lo que escuchó y lo que cree que escuchará. O sea, son situaciones difíciles para que 2 personas se entiendan. Oye, yo creí que me estabas diciendo esto. No, yo te dije claramente que quería esto. Entonces hay una situación que personas ya llegan, por ejemplo, en consejería. En consejería, el 90% de las personas consejeras que van a consejería ya llevan una idea. Ya llevan, ¿verdad? Van a nosotros, a los matrimonios, a las mujeres que aconsejan, a los jóvenes y lo que sea, ya llevan siempre, ¿verdad? Yo le digo a los consejeros, siempre que vayas a consejería, tienes que entender que esa persona ya trae una idea. Y esa es la idea que nosotros tenemos que escuchar los consejeros para ver qué es lo que quiere decir, para ver si le podemos cambiar la forma de pensar. Y si le podemos lograr cambiar la forma de pensar, entonces esa persona va a estar lista para recibir el consejo. Muchas personas no van a consejería para ser aconsejadas, van a consejería como para sentirse bien de que sienten un permiso para poder hacer lo que tienen que hacer. Los expertos en mercadología o mercadotecnia o de comunicación aconsejan ser claro, tomarte tiempo para lo que quieres decir. Y que no des nada por hecho y que haya una retroalimentación. Tú le vas a dar una instrucción a un inferior, le vas a dar una instrucción, y cuando le des la instrucción tiene que haber una retroalimentación, algo así como decirle, ¿me entendiste? ¿Me expliqué? Haya ese, para que tú puedas tener una buena comunicación con tus hijos, con tu esposa, con tu hermano, en el ministerio, que haya una retroalimentación, es importante. Bueno, vamos a Mateo 12:33. Y aquí Jesús, ¿verdad?, está hablando justamente de esto, de la comunicación, y está hablando de qué es lo que una persona tiene en su mente, de lo que habla. Y dice en Mateo 12:33, o haced el árbol bueno y en su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce al árbol. Por el fruto se conoce al árbol. Ok, entonces Jesús está diciendo que por el fruto conoces al árbol. Si tú ves un árbol de manzanas, obviamente sabes que es un manzano. Si ves uno que da cocos, sabes que es una palmera de cocos. Si ves un limón, sabes que es un agrio. Bueno, que es un limón, ¿verdad? Ok. Y así las respuestas de una persona. Tú quieres conocer a esa persona cuando esa persona hable. Si es una persona ácida, es agrio, es que tiene un problema. Si es una persona que es hiriente a lo que te está hablando, y hiriente y no, ¿verdad? Es áspero o es, ¿verdad?, tosco para hablar, es que tiene un problema en el corazón. Entonces, eso es lo que nosotros a veces no entendemos. Por ejemplo, un trapo sucio, seco, de esos limpiones que quedan ahí en tu casa, o de trapeadores, y cuando está seco, pregunta, ¿está terso? ¿Está suavecito?
¿Cómo está? Todo arrugado, ¿verdad? Feo. ¿Por qué? Porque está sucio. Porque ¿qué necesita? Ser lavado. Y así hay corazones de personas. No están suavecitos, no están tersos. ¿Por qué? Porque están sucios. Y lo único que ensucia tu corazón y mi corazón y el corazón de las personas es el pecado. Entonces una persona que habla grosero y que habla con groserías es hiriente, inmediatamente sabemos que está sucio su corazón, porque es tosco para hablar, es grosero, te hiere con facilidad. Y hay personas que están así, pero desgraciadamente la persona que está hablando no se da cuenta a sí mismo. Una persona que es para hablar atravesado, macho, es que yo así hablaba mi abuelo y así hablaba mi papá, y entonces esa persona nada más está justificando su forma de hablar, pero no quiere reconocer en ningún motivo que él está mal y que tiene un pecado porque está abrazando un pecado. Solamente por la palabra de Dios esa persona va a ser transformada. Cuando se predica la palabra de Dios es como una lámpara. Llega a nuestras vidas una lámpara y esa lámpara hace ver que nuestras manos están sucias. Si tú le dices, oye, qué feo hablas, no va a cambiar. Es imposible que cambie con un regaño o con una disciplina. No cambia nada. Dime si los ladrones, los asesinos que los meten a la cárcel cambian. Ninguno. Se hacen más malos en la cárcel. De hecho, el propósito de Dios de las cárceles no existe en la Biblia. El propósito de Dios para cambiar a las personas es única y exclusivamente por la predicación de la palabra. ¿Quién dice que cambia a un delincuente en la cárcel? ¿Y cuántos problemas tú tuviste y algunas personas que han estado en la cárcel? Y dime si te cambió. No te cambió. El único que cambia es la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Es lo único que cambia tu vida. No hay ni la doctora corazón, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni las pastillas, ni porque te vayas de viaje a Europa. Lo que tú hagas no va a cambiar tu vida. Lo único que va a traer paz a tu vida, a tu corazón, y ese remanso de gozo y de felicidad es saberte que eres perdonado. Es lo único que va a pasar a tu vida. Y entonces cuando tú te sabes perdonado y tú, ¿verdad? Esa persona que está áspera, grosera, y entrega su pecado al Señor, y entonces Él recibe esa misericordia del Señor. Ay, Señor, gracias. Entonces, ¿era un tosco? Sí, hijo. ¿Era un grosero? Sí. ¿Era un maldiciente? Sí. ¿Todo eso tenía, papá? Sí, todo eso tenías. ¿Y me perdonaste? Sí, te perdoné. Y entonces una persona que se siente perdonada, ¿sabes cómo actúa con los demás? Con misericordia. Si yo no me siento perdonado, si yo traigo el chamaco atravesado y traigo los problemas y ¿verdad? Traigo jaqueca de problemas económicos y los afanes de este mundo, yo no puedo mostrar el amor porque traigo aquí mucha cerilla en los oídos, traigo lagañas en los ojos, no puedo ver, no puedo oír, estoy ciego. Entonces cuando me presentan la palabra de Dios y el Señor me perdona, entonces yo puedo amar a mis semejantes. Mientras es una fachada, soy un hipócrita y saludo, ¿cómo estás? Y verdad, este cuate huele re feo y no me importa, no me deja dinero, y entonces empiezas a menospreciar y a maltratar a todas las personas que están junto contigo. Y te dicen el solo. Y estás solo, no tienes amigos porque los has traicionado, no tienes una novia, no se te acerca nadie más que las moscas. ¿Por qué? Porque no eres afable, no hay un corazón amigable en ti. Cuando dice la Biblia que el que quiera tener amigos, muéstrese amigo. Pero como traicionas a tus amigos se van. El que descubre el consejo, el que descubre el secreto, aparta al amigo. Has traicionado a todos tus amigos. Y, ¿verdad? Y me contó, pero acá en secreto, ¿verdad? Y vas y lo divulgas y el otro va y le dice, ¿qué hiciste con tu amigo? Lo apartaste. Y nosotros hay que saber ser inteligente. Cuando alguien venga a hablar de otro, dile, ¿sabes qué? No me hables de otro, para que no te contamines. Ese pecado de hablar de las demás personas es muy sutil, es muy engañoso, es Satanás mismo, es una lengua venenosa que entra, ¿verdad? Oye, hermano, fíjate, te voy a platicar lo que me hicieron. Entonces cuando alguien viene, ¿qué te hicieron? Está el veneno. ¿Qué te hicieron, hermano? ¿Qué te hicieron? Platícame lo que hicieron. ¿Quién fue? No,
Hermano, no, si te platicara, no sé si me entenderías. Claro que sí te voy a entender y vámonos al bis, vamos al Sambos, aquí horas, ahí nos vemos. ¿No es verdad? Porque dice la Biblia que la mentira, el pecado es como pan dulce. Es como pancito, ¿verdad? De ese de mantecadas de la tía Rosa. Sí, suavecito, te lo come, uy, qué dulce. Así es, ¿verdad? El engaño del pecado, del chisme. ¿Verdad? Y ahí se está contaminando la persona y están comiendo, oye, ¿qué te dijo? ¿Y qué te dijo? Y ya el otro se está envenenando de lo que el otro dice. Sabrá Dios si sea cierto o no sea cierto. Ahí en ese momento sí, para tus machos, compadre. ¿Ya fuiste y le dijiste lo que me estás diciendo? No. Ya sabes que es mentira. Solamente quiere envenenar tu vida. ¿Ya fuiste? Sí, y si ya fuiste, ¿por qué me vienes a decir? ¿Por qué no has descansado? ¿Por qué no hay paz en tu corazón? Entrégaselo al Señor. Entonces ahí nos damos cuenta, ¿no? Ok, dice el versículo 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Una ocasión había un letrero abajo de un pez vela de esos disecados, no sé si está bien dicho de decir disecados, ¿verdad? Que hacen taxidermista, ¿verdad? Que hacen la disecación de estos animales. Y entonces abajo había un letrero que decía, si no hubiese abrido mi boca, no estuviera aquí. ¿Qué le pasó? ¿Por qué muere el pez? Por la boca. ¿Cuántas cosas podríamos evitarnos cuando guardas silencio? ¿Cuántas cosas podrías haber evitado en tu vida, en tu pasado, aún en este momento o aún en tu futuro por simplemente guardar tu boca, refrenarla, ser sabio y callar? Es algo que solamente muy poquitos cristianos pueden refrenar su boca. Normalmente la gente quiere hablar y decir, ¿verdad? Hablar, eso es, y dar mi opinión. Expertos dicen que de un 100% de una comunicación en diálogo, fíjate nada más estos datos que me impactaron. De un 100% de un diálogo de dos personas o de una comunicación, el 55% es en la esencia de las señas verbales que vemos. Por ejemplo, si tú estás hablando con una persona y la otra persona está así, o de ladito, y está con el pie así, tú estás viendo que esa persona no está interesada en lo que tú estás diciendo. O si está así, no está interesada en lo que estás diciendo. O en la forma facial, en cómo sentarse o la posición de las manos. Es importante. El 55% del diálogo de lo que te está diciendo está en las posiciones faciales o físicas de su cuerpo. El 38% en el tono de voz, en cómo habla. Y el 7%, tan solo el 7%, en el contenido de la plática o del argumento. Tan solo el 7%. O sea, qué importante es que cuando vas a platicar con una persona, le pongas atención. Qué importante darle la importancia a las cosas que son importantes. Qué importante es que tú llegues con tu hijo y puedas platicar con él. Y papá, hazme caso. Y estás tú con el teléfono y estás hablando y no tienes ni siquiera atención con la persona que te está platicando. Entonces, esto es algo pues muy importante. Por ejemplo, el tono de voz, hablando del tono de voz, está relacionado con la importancia que esa persona tiene de la otra persona. El tono de voz. O sea, si para ti esa persona es importante, tú vas a regular tu tono de voz. Nunca le vas a hablar si eres soberbio, si no eres cristiano, tú nunca le vas a hablar del mismo tono de voz a un inferior como le hablas a un superior. Ahí te das cuenta que esa persona está mal.
porque tanto tiene respeto el inferior como también tiene respeto el superior. Pero si, ¿verdad? Al superior, sí, pásele, don señor, ¿qué tal? Qué gusto, ¿verdad? Y a los de abajo tú los humillas y los tratas, ¿verdad? Y les haces para allá y para acá. Entonces tú sabes que esa persona tiene un problema de corazón, tiene un trapo sucio dentro de su corazón. Hay algo que no le ha permitido ser limpiado. Y cuidado con los padres que tienen distinción de los hijos, porque luego yo veo padres, ¿verdad?, que muy cariñosos son como con Jacob, Isaac, ¿verdad? Isaac tenía preferencia con Jacob y su esposa tenía preferencia con Esaú, y entonces hicieron una división que al final los dos hijos salieron de pleito de la greña y se querían matar por mostrarle mucho cariño a un hijo y no mostrarle cariño al otro. Nosotros hacemos divisiones, los padres, y te vas a morir y tus hijos se van a agarrar de la greña con la herencia, como sucedió con Jacob y Esaú. Se andaban pero matando. Gracias a Dios no se mataron, pero ahí va a haber, ya venían con él 200 personas a matar a Jacob. Entonces, ¿qué pasó? Los padres hicieron distinción. Ay, mi hijita preciosa, véngase para acá. Y la otra, papá, abrázame. Y no lo abrazas. ¿Por qué no lo abrazas? Y si tú no abrazas a uno de tus hijos, de tus hijas, nosotros tenemos sed de amor. Todos tenemos necesidad de amor, hombres y mujeres. Y si tú no abrazas a tus hijos y le dices, yo cómo te quiero, mi vida, mi preciosa, o mi hijo, ¿verdad? Y mamada, o mi esposito, y tú no le dices que lo amas, entonces va a venir otro sinvergüenza, feo, ladrón, salteador, y le va a decir que lo ama. Yo sí te amo. Entonces las mujeres necesitan ese cariño y se van a ir con ese patán. ¿Por qué? Porque el padre nunca le dijo que la amaba, nunca la abrazó, nunca le dijo, tú eres algo importante para mí. Porque no había esa comunicación. El papá estaba inmerso en el trabajo, en los afanes de este mundo y en hacer riquezas, y no sabía que Dios le venía a pedir su vida el día de mañana. Y así nos sorprende, hermanos, la vida. Si tú supieras que te ibas a morir mañana, ¿estarías pensando igual que hoy? No, no estarías pensando igual que hoy. Habría una forma de pensar diferente para nosotros. Había totalmente una forma extraordinariamente diferente. Te pondrías a cuentas inmediatamente con Dios, número uno. Número dos, te pondrías a cuentas con las personas que has ofendido. Se te olvidaría tu soberbia, te olvidarías de tu dinero, de tu casa, de tu trabajo, de todas las cosas materiales, te olvidarías porque sabrías que eso no te lo llevas. Te olvidarías de la herencia y del pleito y de que lo que dejas todo eso y buscas a tus hermanos y decirles que los amas. Y si sabes que no sabes cuándo Dios te va a llamar, ¿por qué no empiezas hoy? ¿Por qué no empiezas a decirle, hablarle por teléfono a esas personas que tienes por allá y decirle, sabes que te amo, qué bueno que eres mi hermano, ¿verdad? Y si yo volviera a nacer, una vez me dijeron así a mí, un hermano me dice, si yo volviera a nacer, yo seguiría siendo tu hermano y de la misma familia y del mismo apellido. Me hizo llorar. Y así tú puedes restaurar el corazón de cuántas personas. Y ahí están, y te dices cristiano, y traemos la Biblia, y no hay cosa más sinvergüenza que una persona que trae su Biblia y no cambia su vida. ¿De qué sirve que te digas cristiano y por dentro estamos podridos? Y así le dijo Jesús, nido de víboras. Vamos a Proverbios 15. Ponemos una marca aquí en Mateo 12. Proverbios 15. ¿Sabías tú que es más fácil ponerte a cuentas que vivir amargado? Es mucho más fácil hacer las cosas que Dios manda que lo que manda el mundo. Para estar amargado hay que cosechar la amargura. Hay que echarle limón todos los días, ¿verdad? Y piedras para que haya más amargura. El fuego se tiene que echarle leña para que arda. Y así es la amargura. En cambio el amor no.
El amor, tú buscas a Dios y tú te pusiste a cuenta con ellos, y cuando lo vuelves a ver al año, a los 2 años, lo vuelves a abrazar y lo vuelves a besar como si lo hubieras visto hoy o ayer. Cuando yo les digo, ¿verdad? Llegamos ahí a los varones y nos damos un abrazo caluroso, afectuoso, y nos abrazamos. Y llegamos ahí y una persona una ocasión dijo: oye, ¿para qué tantos abrazos? ¿Para qué tantos abrazos? Si apenas nos vimos el domingo y otra vez aquí nos vamos a abrazar. Y digo, sí, y yo le contesté, digo, es que no sabemos cuándo nos llame el Señor. No sabemos cuándo nos llame el Señor. Y por lo menos de mí, que digan, ¿sabes qué? Me dio un abrazo la última vez que lo vi. Que haya esa muestra, que digan, cuando te mueras o yo me muera, que digan, oye, qué cariñoso, qué amoroso esa persona que se murió. Y no que digan, ay, ya se murió ¿verdad? Me ha tocado velorios de los dos. A mí me ha tocado, el Señor me entrenó en velorios. A mí me entrenó en velorios. ¿Verdad? No me invitaban a predicar en ninguna parte. Velorios y velorios. ¿Verdad? Y entonces a mí me ha tocado velorios que una persona a veces se me acercó y me dijo, pastor, ni era pastor, y dice, no tengo ganas de llorarle a mi muerto. Y yo le dije, pero es su esposo, fue su esposo. Dice, por eso no quiero ni llorarle. ¿Estoy en pecado? Le dije, para nada. Pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y he llegado a velorios donde todos lloran, desconsolados, abrazando el féretro, ¿verdad? Y tirándose y dando vueltas en el piso. O sea, tanto el malo el pinto como el colorado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que tú tengas paz y que tú puedas controlar esas emociones. Siempre que voy a un velorio también les digo, no te entregues al llanto, no se entreguen al llanto, porque al ratito van a ser 2 muertos. El que le dio el infarto y el muerto. ¿Por qué? Por no controlar las emociones. Las emociones son buenas. El problema es entregarte al llanto, entregarte ¿verdad? A la risa, y entregarte a esas cosas que Dios quiere que nosotros tengamos, pero que seamos ordenados en ellas. Ok, dice Proverbios 15, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. O sea, ¿cómo debes de contestar a una persona cuando esté enojada? Contéstale con una palabra suave. Hay momentos que te tienes que callar, hermano o hermana. Si aquel llega todo sulfurado, ¿verdad? Es que me fue mal del trabajo y que no me pagaron, ¿verdad? Y entonces la esposa, ¿qué tiene que hacer así? Callarse. Porque si le echas leña al fuego, ¿qué pasa? Se quema la casa. Entonces la mujer sabia refrena su boca. El hombre sabio refrena su boca. Si aquel no está dispuesto a oír, cállate. Hay momentos que hay que salir, ¿verdad? Hay que salir, darse un tiempo fuera. Y vas ahí al patio, ¿verdad? Oye, me acordé que tengo que coleccionar mariposas, y sales corriendo, ¿verdad? Y le das un tiempecito, ya regresas, ya se pasó el furor, el enojo, ya puedes platicar con la persona. Pues si le encaras, 2 van a salir de la greña. Y eso es lo que hacen muchos en su matrimonio. ¿Por qué? Y me tienes que escuchar, pero yo soy el hombre, y yo soy la mujer, y yo doy el gasto, y yo, ¿verdad? Mi mamá, esta casa es mía. Y empiezan y se agarran hasta con la cuchara de los frijoles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? La prudencia. Si ella no es prudente, tú eres prudente, varón. O viceversa. Y dice aquí está el secreto de cómo tenemos que hablar. Dice el Proverbios 1, dice aquí el versículo 2, la lengua, estamos en Proverbios 15:2, la lengua de los sabios adorna la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Sandeces es contradicciones, incongruencias. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Me estás diciendo que... ¿Y qué tiene que ver mi mamá aquí? ¿Y qué tiene que ver mis hijos? ¿Qué tiene que ver mi economía? ¿Verdad? Y empiezan a decirse cosas que no querían decirse. Esa es una persona incongruente. Sandeces. Dice el versículo 3, los ojos de Jehová están
En todo lugar mirando a los malos y a los buenos. 4, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella, ese espíritu, es quebrantamiento de espíritu. O sea, esa persona va a ser quebrantada, va a tener que pasar el dolor de la soberbia. ¿Qué es soberbia? ¿Es el pecado? ¿Es el papá o la mamá de todos los pecados? La soberbia. El pecado más horrible que describe la Biblia es la soberbia. Es la plataforma de todos los pecados, el que me digas. ¿Por qué? Porque la soberbia es no considerar a Dios. Esa es la soberbia. El pecado de Satanás. No consideraste a Dios. En lo contrario, al temor de Dios. Versículo 5, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Que Dios quiere que seas prudente. La fe no está peleada con la prudencia. Tienes fe, pero eres prudente. Ay, hermano, yo soy hombre de fe. ¿Eres prudente? Cuando tú ves que una situación, un negocio, algo, y verdad, y tú quieres, no, pues lo voy a hacer, y lo voy a hacer, no, como quiera yo lo voy a hacer, y voy a ir a México, y he tenido muchos obstáculos, y voy a México, y vas a México y te fue mal. Y después regresas, tantas veces que Dios me dijo que no fuera a México. Imprudente. ¿Para qué compraste ese carro que ni tenías dinero y ve, ya te salió hasta chueco? Pero querías el carro, ¿verdad? No tenías dinero y no te han dado la factura y ya estás sufriendo. Y Dios te puso que no lo hicieras, no lo hicieras, no lo hicieras, no lo hicieras. Pero tú necio, no, la fe, yo he estado orando por un carro color colorado y aquí lo tengo y bonito y lo voy a comprar y voy a pedir prestado y ya completo y vaya allá y voy a deber. ¿Y qué hiciste? Simplemente te endeudaste de algo que Dios no quería darte. Porque si Dios nos da algo, nos da para comprarlo. Si no tienes, no lo compres. Es una fe imprudente. La fe prudente espera que Dios nos provea para comprarlo. ¿Qué necesidad de que andes debiendo y ya debas hasta la camisa? Bueno, vas al Walmart, a mí me da tristeza. Vas al Walmart y hay personas que compran su despensa a 3 meses, a 4 meses, a 5 meses. ¿Tú puedes creer que una persona haga eso? Su despensa ya se la comió y la debe. ¿Cuánto debes tú? ¿Cuánto debes tú? Ay, yo no debo la despensa, pero debes la televisión, el refrigerador, la casa y la renta. Y podría estar peor. Cuando dice la Biblia, no debáis nada a nadie. Y si no tienes para pagar, entonces no compres. Aguántate, pide perdón y pasa el proceso del sufrimiento. No sé cuánto Dios te va a traer ahí sufriendo, ¿verdad? Y a lo mejor tengas que recoser las camisas y ¿verdad? Y cambiarles. Me acuerdo con mi esposa, le digo, ya cámbiale el cuello. Y le volteaba el cuello porque se deshilachaba de atrás. Entonces eso es ser prudente. No, yo cómo voy a andar con camisas rotas, pues, ¿verdad? Una vez un hermano me dijo, oye, ¿por qué no usas camisas largas, manga corta, manga larga? Y yo dije, pues, estaría bueno, ¿verdad? Pero no tenía para comprarlas. Y la cobija hasta donde llegue. ¿Para qué te metes a hacer fiestas y que 15 años y que, ¿verdad? Y que la bota, ¿para qué las grandezas? ¿Para quién quieres apantallar de algo que no tienes? A Dios no lo apantallas. A Dios, ¿verdad? Algo que ve Dios es el corazón contrito y humillado. Que diga, Señor, yo tengo frijoles y tengo casa, con esto estoy feliz. ¿Para qué hacer deber, verdad? Y estar debiendo por allá y por acá, a menos que tengas para pagar. Si compras un carro ¿verdad? Y vas a comprar un carro a la agencia y tienes para pagarlo, cómpralo. Y yo, bueno, es que yo gano tanto y de esto voy a agarrar el 5, el 10% para pagar el carro, adelante. Y si no, entonces te estás metiendo en problemas. La prudencia, prudente en todas las cosas que tú hagas. Regresamos a nuestro texto ahí en Mateo 12:35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las buenas cosas, y del hombre malo del mal tesoro saca las cosas.
O sea, ¿de dónde? Del corazón. De ahí, del corazón. Hermano, dentro de tu corazón tienes que entender que tienes cosas buenas y malas. Tienes dos, dice el pastor Armando, tienes dos tigres, dos leones, el blanco y el negro. Y va a salir y va a aflorar el corazón, el tigre que más come. Si tú le das de comer a ese tigre negro, le das pornografía, alcohol, malas palabras, soberbia, cuando venga el problema, eso es lo que tú vas a reaccionar de esa forma. Y dice el versículo 36, mas yo os digo que de toda la palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día de juicio. Toda palabra, todo lo que tú dijiste, todo lo que pensaste, hemos de dar cuentas. Absolutamente todas palabras que sale de tu boca, hemos de dar cuentas a nuestro Señor. Vamos a Proverbios 1:16. Proverbios 1:1. Y aquí, este compendio habla justamente de cómo nosotros podemos tener sabiduría. Podemos tener esta sabiduría gracias a Dios por la Biblia, de veras que es algo que nos... Ay, si después de esto no cambia tu vida, no hay manera de que cambie de otra forma. Tiene que cambiar nuestras vidas. Tiene que haber un cambio genuino en nuestras vidas. Dice Proverbios 1:1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de la prudencia, de prudencia, dice justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbios y declaraciones, palabras de sabios y sus dichos profundos. ¿Qué necesitas hacer? Aquí está la respuesta. ¿Qué necesitas saber? Déjenme darles un panorama. Este libro lo escribió el segundo hombre más sabio que ha existido sobre la faz de la tierra, Salomón. Después de Jesucristo, Salomón. El libro se llama Mashá, pensamientos reducidos en cápsulas, es en hebreo. Y lo escribió aproximadamente hace 1000 años. Antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo, a nuestra época hace 3000 años. 3000 años, no es antiguo, es más nuevo que el periódico Novedades de Acapulco. ¿Por qué? Porque está escrito y la palabra de Dios no pasa de moda, sigue siendo lo mismo. Hoy, ayer y por siempre, Jesucristo es el mismo. Él no tiene cambios ni sombra de variación. Entonces, este libro lo escribió quizá en su juventud, a diferencia del libro de Eclesiastés, que seguramente fue escrito después de que cayó en pecado y se levantó, porque él dijo: a la risa le dije enloqueces, y al placer de qué sirves, y propuse en mi corazón entregarme al alcohol y a las mujeres y al rock and roll. Se entregó a todo eso y después él dijo: vanidad de vanidades. Todo es vanidad. O sea, una vida sin Cristo es vanidad. Una vida sola, sin considerar, tú piensas que puedes venir cada domingo y no consideras a Dios, es una vida vana, vacía. Eso es lo que significa vana, no tener razón en tu vida. Puedes estar sentado aquí, pero no hay razón en tu vida, no tienes un propósito como qué vas a hacer mañana. Pues mañana voy a ir a trabajar otra vez y tu vida es trabajar. ¿Y qué vas a hacer? Después de escuchar que Dios quiere que tengas un propósito en tu vida, pues no sé, voy a cambiar de trabajo, o voy a cambiar de esposa, voy a cambiar de marido, o cuál es tu propósito en tu vida. Y hasta que no vienes a los pies del Señor y te vences y le dices: Señor, no puedo con esa tristeza, con esa amargura, con este dolor, no puedo, Señor, te lo entrego. Y es cuando empieza a cambiar y a tener razón tu vida, razón de vida. Es lo que Dios quiere, que tengas un propósito en tu vida, algo por lo que estás viviendo, algo por lo que estás luchando. Hay algo, y que no sea el dinero, que sea ganar las almas. Y cuando tú sabes que Cristo viene y que está a la vuelta de la esquina, lo que quieres es, ¿verdad? Oye,
Si tú estás en el Titanic, y ves que todos los demás se están ahogando, ¿qué les haces? Mínimo les avientas un salvavidas. Tú ya tienes el tuyo, es Jesucristo. ¿Y qué tienes que hacer con los demás? Pues les avientas un salvavidas. Alguien podría ser como el capitán. ¿Sabían qué hizo el capitán en el Titanic? Dijo: yo voy a morir con el barco. Y tú a lo mejor piensas igual que el capitán del Titanic, que te piensas morir. Entonces, ¿y qué culpa tienen tus hijos? Si tú quieres morirte, pues muérete, pero ¿y tu familia? Y tienen el salvavidas, que es Jesucristo. Tus hijos, ¿estás seguro que tus hijos les has predicado que la droga es algo que lo va a cautivar y lo va a secar su vida? Y que el sexo antes del matrimonio es algo que lo va a contaminar y que le puede pegar un SIDA y que puede morir. Yo veía una película en la semana y la estábamos viendo, que muy bonita, ¿verdad? El matrimonio. Y de repente el niño pregunta a sus abuelos, ¿verdad? Esto es lo que le están adoctrinando a los niños hoy en día. Y le pregunta al abuelo, dice: abuelo, ¿y cómo sabe uno cuando es homosexual, si es lesbiana o es homosexual? Y le voltea el abuelo, y yo dije: a ver, ¿qué dice esta sinvergüenza película? Es dicho y hecho, ¿verdad? Dice: bueno, simplemente un día lo sabes. Simplemente un día lo sabes. Naciste varón, pero un día vas a saber si eres del otro lado o no eres del otro lado. Sí, parece risa, pero eso es lo que enseña el mundo a nuestros hijos. Ya están viendo la televisión 8 horas. ¿Y dónde está la Biblia abierta en tu casa? ¿Qué haces? ¿Qué enseñas? ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Ponerle a la televisión, eso es lo que están aprendiendo. Hijo, naciste varoncito, eso eres. Naciste mujercita, eso eres. ¿Tan fácil? Ahora ves esos niños, ¿verdad? Que los enseñan a ser homosexuales, ¿verdad? Y les ponen vestido de ropa, ¿verdad? ¿Sabes cómo se arreglaba eso? Con un par de nalgadas. Con un par de... chamaco, quítese el vestido de su hermana. Y pum, pum, 2 nalgadas. Y se corrige el chamaco. Pero ahora que se ha enseñado la doctrina de no golpear a los niños. Cuando la Biblia dice que la vara enseña al niño. Corrige el corazón del niño, porque el corazón del niño está ligado a la maldad. Nació malo, tú también. Ay, los niños son limpios, son puros. No es cierto, sinvergüenzas. También son malos, igual que tú y yo. Perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. Lo dice en Jeremías. ¿A quién le vamos a creer? ¿A lo que dicen los psicólogos o a lo que dicen lo que dice nuestro Señor Jesucristo? Entonces, cuando tú sabes que eres malo, si hay algo que a mí me levanta, hermanos, si hay algo que a mí me levanta cuando estoy ahí medio en la depre y empiezo así los pensamientos y empiezan las aves a volar arriba de mi cabeza, porque todos sufrimos de eso. Todos sufrimos de malos pensamientos. Si tú no tienes malos pensamientos, no eres humano. Todos tenemos malos pensamientos y empiezan ahí el domingo como a las 6 de la tarde, el lunes por ahí empiezan los malos pensamientos y empiezan las aves a volar arriba de mi cabeza, y lo que me hace reaccionar es acordarme de mi pasado. Ay, no me levanto, le tengo pavor a mi pasado. No simpatizo con mi pasado. Me cae mal, odio mi pasado. Si hay algo que odio es mi pasado. Y cuando tú entiendes y empiezas a odiar tu pasado, entonces tu vida cambia, tiene un significado. Pero si tú simpatizas con el pasado, a ver, le voy a hablar a una muchacha, una novia que tenía: oye, ¿cómo estás? Pues acá acordándome de ti. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo puedes tú hacer eso si eres cristiano y ya el Señor te sacó de aquello que estabas inmerso? ¿Sabes por qué? Porque dejaste de orar, dejaste de congregarte, has dejado de comunión, porque ya no tienes la pasión de llegar a los pies del Señor. Señor, háblame, necesito de ti. Empiezas a, ¿verdad? Y no que llegues, ¿verdad? Con una actitud así, te desguances en el sofá. Señor, te amo, te bendigo, háblame. Dios no le habla a flojos. Tienes que tener una actitud para buscar a Dios.
Se tiene que haber un corazón contrito y humillado. Le dice al Señor: Señor, necesito, estoy reseco, estoy pensando cosas que no tengo que pensar. Perdóname, papá, y límpiame. Y entonces vienes a la palabra de Dios y esta palabra otra vez te refresca tu corazón y empiezas a tener vida y empiezan a tener fuerza tus articulaciones espirituales, tus ojos espirituales, tus oídos espirituales, tu boca. Empiezas a tener otra vez energía para poder resistir el pecado. ¿Y por qué no resistes? Porque no vienes a la Biblia y porque no oras. Porque no te congregas, porque vienes cada 8 días o vienes cada mes. Y tu vida está en peligro. Muchos dicen: el animal en peligro de extinción. El tigre de Bengala, peligro de extinción. Los humanos estamos en peligro de extinción y nadie dice nada. Nadie. Los animales son de Dios y van a ir, sus almas van a la presencia del Señor. A la presencia, ellos tienen el pase de abordar automático. Y tú no. Ni yo tampoco. Solamente Cristo, si lo tienes. Te estás extinguiendo. El corazón amargado, el alcohol, la droga, el no perdonar. El no perdonar. Hermano, pues que tú no sabes lo que me hicieron. Perdónalo, no participes de su pecado. Tan solo: oye, pero me ofendió, me robó, me quitó, estoy pobre por causa de él. ¿Qué te importa? Ese es pecado de él o de ella. Lo que tú tienes que hacer es no participar con el pecado ajeno. Y si tú no perdonas a una persona que te haya ofendido, tú te agarras de la mano del pecado de esa persona. ¿Qué necesidad? Si alguien te hizo un daño tan grande, ¿por qué te enganchas? Por no perdonar, porque crees que no se merece el perdón. Y estoy de acuerdísimo contigo que no se lo merece. Estoy de acuerdo que hay personas que no se merecen el perdón, pero esa persona no se lo merece, pero tú sí te lo mereces. Y no lo vas a perdonar por él, lo vas a perdonar por ti. Entendamos. Y por otro lado, tú tampoco merecías el perdón. ¿Quién eras? ¿Qué éramos? Una basura. Dice la Biblia que trapos de inmundicia, cochinos, ¿verdad? Haciendo referencia a las toallas sanitarias de las mujeres. A eso se está refiriendo Isaías cuando dice trapos de inmundicia. Eso éramos. Así nos veía el Señor, trapos de inmundicia. Eso éramos antes de ser cristiano. Eso éramos. Ahora en Cristo hemos sido lavados, regenerados y renovados. Ahora somos una hermosa criatura delante de los ojos del Señor. ¿Y qué vas a hacer? Ser agradecido, cambiar tu forma de vivir. No puedes permanecer igual sin inmutarte a las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Es imposible que nosotros pensemos que las cosas van a suceder porque Dios es bueno. No, hay que vivir de rodillas. Hay que pedirle a Dios que cambie las cosas. Hay que orar por Acapulco. Hay que orar por Israel. Hay que orar por la salvación de las almas de tu familia. Tienes que vivir orando. Ay, ya llegó aquí mi novio. No, pues tiene ojos verdes. No, pues así como yo te lo estaba pidiendo, Señor, gracias. ¿Y oraste? ¿Y de verdad que es cristiano? ¿O viene a sacarte de la iglesia? ¿Hasta dónde nos vamos a vender, hermanos? Todos tenemos un precio. Todos los que estamos aquí tenemos un precio, incluso el que habla. Todos tenemos un precio. Unos abajo, muy abajo. Y otros muy alto. ¿Cuál es el tuyo? ¿Por cuánto vales? ¿Por un carro? ¿Por 100,000? ¿Por 200,000? ¿Por cuánto? ¿Cuánto para que te apartes por Dios? Te dice Satanás. ¿Cuánto vales? Pues una mujer te saca el diablo y te la da inmediatamente. O un hombre, o dinero, o un trabajo, o un negocio. Satanás lo puede hacer contigo y conmigo. Él hace señales y prodigios mentirosos para sacarte de la iglesia. Entiéndelo. Es lo que quiere Satanás, que te enfríes, que vivas frío, amargado, resentido. Es lo que quiere Satanás con nosotros, y cuando lo logra, él se aplaude y goza, ¿verdad? Y dice, ya saqué uno de la iglesia y voy por el otro. Y lo primero que hace es enfriarte. Y cuando te enfría y eres una presa, estás sin oración, bajaste las murallas.
bajaste la perseverancia de la oración. Eso es altamente peligroso para todos nosotros los cristianos, los que tenemos temor de Dios. Esta sabiduría, pues, dice aquí en el versículo 2, esa sabiduría, Chokman, capacidad dada por Dios. O sea, no hay cosa más hermosa, que una persona sea sabia. Y para ser sabio necesitas forzosamente estar pegado a la Biblia. Y tú vas a encontrar un versículo que vas a aplicar en tu vida. Ah, caray, lo aplicas y lo pones por obra. Esa es una persona sabia. Tú estás oyendo el consejo de Dios y en este momento te estás convirtiendo sabio si lo pones por obra. Y si no lo pones por obra, eres soberbio. Necesitas dolor. Y Dios quiere evitarnos ese dolor. Porque en Romanos 2 dice que su benignidad te guía al arrepentimiento. No pienses que Dios está inmutando, no, es bueno y quiere evitarnos el dolor de cabeza. Y que llores. ¿Y qué necesidad de llorar y revolcarte en el piso? Señor, perdóname, mira lo que yo logré. Y mi esposa me dejó y mis hijos. Tuvo, ¿verdad?, que venir este accidente para que tú me volteara yo a ti. Dios, ¿qué necesidad había de eso? Pues es lo que yo te estoy diciendo, ¿qué necesidad había de eso? Y puede hacerlo, papá lo puede hacer. Es bueno, pues es bueno, por eso te está hablando ahorita por la buena. ¿Es malo? Es duro. Es duro. Dios puede ser tan duro como una roca. Me puede quebrantar y está interesado en quebrantar tu corazón. Te ha hablado 1, 2, 3, 4, ¿cuántas veces quieres? Hay personas que huelen a muerto. ¿Sabías eso? Hermano, claro que sí, la Biblia dice que hay personas, cristianos, que huelen a muerto. Cuando dijo el apóstol Pablo, por el tal digo que no se ore, porque ellos han cometido el pecado de muerte y han dejado de orar por ti. Y Dios se los lleva. Simplemente. Dios envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Lo primero que hace es sacarlos de la iglesia. Y porque me tengo que ir, no me valoran, no saben quién soy. No eres Dios. Ahí Dios permite las dificultades para ver de qué temple estamos hechos. Esta palabra aquí en el versículo 2 dice para conocer razones prudentes. Esta palabra razones es explicaciones, para conocer las explicaciones. No entiendo lo que está pasando en mi vida. Pues no entiendes porque no lees la Biblia. ¿Pero por qué? Pues aquí está, para que conozcas las razones. Aquí está. Oye, pero mi esposa, mis hijos, mi economía, mi salud. Ven a la Biblia. Necesitan la Biblia. Es un testamento que Dios dejó para nuestras vidas. Y le haces más caso al testamento de tu abuela. Cuando hay algo aquí más valioso, dice la Biblia que los versículos y las palabras de Dios son más valiosos que las piedras preciosas de este mundo. Más que el oro, más que los diamantes, más que los rubíes, más que lo que tú quieras pensar y decir, más que un tesoro de millones de dólares, la Biblia es mejor. Y un día lo vamos a comprobar. En el cielo nosotros tenemos calles de oro. O sea, el oro, lo más valioso para este mundo, allá va a ser en las calles. Ni quien quiera llevarse un pedazo de calle aquí a su casa, ¿verdad? Oye, vieja, me robé un pedazo de adoquín aquí sácate con todo y tu pedazo de piedra, ¿no? ¿Quién quiere llevar un pedazo de adoquín? Bueno, así va a ser el cielo. Traigo un pedazo de oro, quítate de aquí. Va a haber cosas mejores que el oro. Donde pones tus ojos está tu corazón. Es peligrosísimo cambiar tu vista de Jesús y ponerlo en el dinero, o en tu esposa, o en tus hijos, o en los bienes de este mundo. Dice el versículo 3, para recibir el consejo y prudencia, justicia, juicio y equidad. Esta palabra equidad es dar, que tengas la sabiduría de dar a cada quien lo que tienes que dar. Si tienes una empresa, que puedas hacer justo. Que si tienes que decidir entre dos personas, puedas decidir.
Que si tienes la propuesta de dos candidatos, sepas cuál es uno y cuál es otro. Tienes que venir a la Biblia y dice la Biblia que no vas a fallar. Todo lo que hagas va a ser prosperado. Todo. ¿No te gusta esto? Dice en el versículo 4, para dar sagacidad. Esa sagacidad es la inteligencia que puede tener una persona a la toma de decisiones. Ahorita lo voy a explicar. Y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Esta palabra inteligencia, si quieres anotarlo, en el hebreo es la palabra dat. D-A-A-T, doble A. D-A-A-T. Y significa capacidad otorgada por el Espíritu Santo para saber qué hacer y resolver. O sea, tienes la sabiduría, pero ahora necesitas una inteligencia. Esa inteligencia no es como el mundo la dice. Ahora es inteligencia artificial. ¿Quién sabe qué locura es eso, verdad? Ahora dice la Biblia que tú tienes una inteligencia dada por el Espíritu Santo para cuando se te presente el problema, saber qué hacer. Vieja, no sé qué hacer. Te falta inteligencia. Oye, pastor, es que no sé qué hacer. Si me están ofreciendo entre melón y sandía, ¿cómo ves tú qué hago? Pues te falta inteligencia. Necesitas la inteligencia de Dios para poder tomar esas decisiones. Y el único que te puede dar la inteligencia es Dios. Y dice aquí el versículo 5. Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Esta palabra consejo es la palabra musar. Musar, tal y como suena en el hebreo. Y significa aprender por medio de la presión. ¿Cómo se limpia un trapo? Le dices, trapito, límpiese, mire, está muy sucio. No, lo agarras y lo friegas y le echas jabón y lo restregas. No falta, y lo hueles, no falta, y lo vuelves a meter ¿verdad? Y a la lavadora y a donde lo metas y lo hueles. Ya huele limpio. Y así Dios tiene que hacer con algunos de nosotros. Por eso dice la Biblia, hasta que no seas grato perfume, que Dios huela tus oraciones y que diga, este es mi hijo amado, está orando, hoy sí tengo contentamiento con él, mi hijo está esforzándose a vivir en santidad, y que seas un grato perfume para Dios. Y no te vas a poder acercar a Dios, Señor, dame, y necesito, y quiero, y verdad, y tienes a las personas que están a tu alrededor, las maltratas. Tienes orgullo, rencor. ¿Crees que Dios va a contestar? Jamás. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, el hombre segará. Si siembras para tu carne, de tu carne cosecharás para la carne. Pero si siembras del Espíritu, vas a cosechar las cosas de papito Dios. ¿Qué quieres? La sabiduría del mundo, déjame explicarte. La sabiduría del mundo, ¿qué es la sabiduría del mundo? Los psicólogos, los horóscopos, los brujos, los chamanes, el dinero, el éxito, los carros, las casas. Eso es la sabiduría del mundo. Y no digo que está mal que tengas dinero, casas o carros, no está mal, ¿verdad? Los hombres más ricos sobre la faz de la tierra fueron cristianos. Pero el problema es que digas, yo no necesito, yo soy bien bendecido. No quiere decir que porque tú tienes dinero estás siendo bendecido. Aguas. Hay personas que dicen, no, hombre, yo estoy bien bendecido. La bendición no es económica, ni tampoco tener casas. Es una doctrina herética, de herejía. Cuando tú tienes paz en tu corazón, cuando tú intervienes, oras por los demás, eso es más valioso que lo que tienes. Entonces estas personas que están inmersas en esos pensamientos del mundo, entonces le dicen a Dios, no te necesito. Una vez le predicaron a Luis Miguel, le dijeron, oye, Luis Miguel, ¿cómo ves? Tienes que recibir a Cristo, mira, Cristo te ama. Dice, bueno, en tu caso sí, porque tú eras un drogadicto. En tu caso también porque eras un borracho y tú tenías a tu familia toda regada. No, yo la verdad tengo carros, casas, mujeres y tengo dinero de a montón y no necesito a Dios. Una persona que no necesita a Dios tiene la psicología del mundo. Entonces esas personas que hacen, abren puertas y diciendo,
quitamos a Dios de la ecuación, quitamos a Dios de la oración y quitamos a Dios, ¿verdad? Y el consejo de Dios. Y entonces, ¿qué viene? Vas a pensar en la evolución, vas a pensar en el aborto, vas a pensar en las drogas y que la marihuana es buena y que la podemos usar como medicina. Y vas a empezar, ¿verdad? En la violencia y el sexo en televisión, y te vas a permitir toda la depravación y toda la degeneración. Simplemente, ¿por qué? Porque no le hiciste caso a lo que Dios dice. Cuando dice la Biblia que los homosexuales y lesbianas no heredarán el reino de los Dios, no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni ningún depravado, nadie que esté en pecado sin confesar va a entrar a la presencia de Dios. ¿Dios ama a los homosexuales? Sí. ¿Y Dios ama a las lesbianas? Sí las ama, y nosotros también las amamos. Pero ese pecado es imposible que entres a la presencia de Dios. Entonces, hoy se predica un evangelio tolerante, sin sabiduría de Dios, tolerante, ¿verdad? Iglesias que han aceptado el homosexualismo, el lesbianismo y están ahí casados, hermanas del coro, entre comillas, ¿verdad? Y que son homosexuales y están ahí, ¿verdad? Y que pueden cantar en Estados Unidos, ya ahora, ¿verdad? Si Martín Lutero resucitara, ¿verdad? La iglesia que él fundó, ¿verdad? Los luteranos en Alemania, la iglesia que él fundó ahí en Inglaterra y Alemania, esa iglesia ya aceptó los homosexuales. Si Martín Lutero resucitara, iba a decir, se volvió a morir. Se volvió a morir. Porque el mundo está viviendo esta depravación. Ahora tenemos que ser tolerantes. ¿Y qué nos dice en el mundo? Toléranos, nos toleren. Y tú, al decirme tolérate, ¿sabes qué es? Cállate. ¿Y qué dice Dios? Habla. Y el mundo dice, tolérame, así nací. Y tú te callas. Te corrompiste, te vendiste. Tienes que hablar. Y si no hablas tú, ¿quién va a hablar? Y si no habla la iglesia, y si no predicamos el evangelio, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién? ¿Los ángeles? ¿Va a ver regresar Jesucristo? No, nosotros tenemos que levantarnos como una estandarte y decir, esto es pecado, eso es malo, eso no le agrada a Dios. Y si te corran, que te corran. A Jesús lo crucificaron. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza. A Pedro lo crucificaron de cabeza. ¿Y tú no quieres sufrir un agravio? Me voy, no me valoran. Y te haces el sentido. ¿Sentido de qué? ¿A dónde vas a ir? No hay otro lugar. No existe la iglesia perfecta, no existe. Porque la iglesia está fundada por hombres imperfectos. Y si tú piensas que una iglesia perfecta va a haber allá, cuando tú llegues la echas a perder. Porque tú eres perfecto. Y la Biblia dice que el único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Esta palabra consejo, musar, ya lo dijimos, ¿verdad? Por medio de la presión. Y el versículo 6 dice, para entender proverbio y declaraciones, palabras dadas a los dichos profundos. Y aquí dice la respuesta, para que tú tengas todo esto, dice, finaliza con broche de oro, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Que tú sepas que Dios ¿verdad? Te está viendo, ese es el principio de la sabiduría. Que tú tienes todo esto y cómo vas a adquirir esa sabiduría, el principio de la sabiduría, y cómo vas a adquirir el temor de Dios, buscando a Dios. Hermano, es que la verdad me da flojera. Me da sueño y ni entiendo la Biblia. Tú no eres, esa persona, en ese caso, no es diligente. Cuando tú buscas a Dios y sabes que el juicio de Dios viene, y sabes que vienen cataclismos, y que tu familia, tus hijos, tu bebito que está ahí en la cuna, ¿verdad? Ahorita es un bebé hermoso, lo amas, lo besas, pero en 20 años tú no sabes qué va a ser de su vida. Y si tú no estás orando por la vida de tus hijos, tú no sabes la guerra espiritual que hay en este planeta Tierra.
Tú eres un ignorante. Porque tenemos que venir a la presencia de Dios y saber que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Satanás te quiere ver en el sartén, ahí que estés cociéndote. Cuando no vives de rodillas, eso es no tener temor de Dios. Cuando tú bajas tus defensas, cuando tu puerta de tu casa se cayó, espiritualmente hablando, y la puerta de la casa es dejaste de orar, y después se abre una ventana por allá y se rompió un vidrio y está abierto el vidrio, dejaste de interceder, ¿verdad? Y se fue la luz de tu casa, prendiste una vela. ¿Sabes qué? La Biblia se cerró y empieza Satanás a bajar tus guardias, y cuando ya estés preso como pollito, entonces viene el lobo y te come. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Por qué caíste en pornografía? ¿Por qué caíste en adulterio? Porque siendo cristiano, ¿por qué volviste al pecado? Porque bajaste la guardia. Por eso te está pasando lo que te está pasando. Por eso estás frío, apático. Eres nada más una presencia, y vienes aquí y sirves, y a lo mejor eres bien visto y saludas a todos los demás, y tu vida y tu relación con Dios se apagó, se aplastó, algo pasó, algo se perdió ayer, antier, hace un mes o hace un año, y tú eres simplemente una apariencia hipócrita de lo que fuiste, pero ya no eres. Eso solamente lo sabe Dios. Solo Dios lo sabe. Entonces, hasta que no vienes otra vez y digas: Señor, yo no quiero ser hipócrita, yo quiero caminar con el favor tuyo, quiero caminar, y te agarras y te afianzas a las manos de Dios, entonces empieza a cambiar tu vida. No es antes. Para que tengas dirección, para que tengas inteligencia, para que tengas sabiduría, para que puedas tener el consejo y tengas la inteligencia de la toma de decisiones, para que puedas contestar a las personas que te preguntan, para que sepas ser sabio en la forma de hablar. Vas a tener una sabiduría sobrenatural, vas a ver los problemas arriba de los problemas de todas las personas. Dios te va a dar una vista de lince y de águila cuando tú vienes a la palabra de Dios. Solamente así. El mundo, ¿qué nos ofrece? ¿No te cansa el pecado? Porque cansa. Yo me acuerdo cuando amanecía crudo, yo decía: ay, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Y en 3 horas estaba otra vez tomando. Y no lo vuelvo a hacer. Y una mujer, y otra mujer, y otro hombre, y otro hombre. ¿No te cansa? ¿No te cansa levantarte y decir: caray, ¿por qué estoy viviendo esta vida sucia, sumergida en la pornografía? O simplemente estás apático. ¿No te cansa? Esa vida cansa. Pero no vas a poder salir de ahí. El pecado no trae santidad. Lo único que trae santidad es arrepentirte. Y entonces van a venir a ti momentos de paz y de renuevo y de un remanso, como un río que viene a una cascada, y tú vienes en la cascada, y para que llegues a ese remanso de agua cristalina y hermosa y puedas descansar, solamente la paz de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en este momento. Gracias, bendito Dios, porque tú escribiste este libro, Señor. Porque todas las cosas, dice la Biblia, nos fueron dadas por tu Hijo Jesucristo. Porque tú, Jesús, moriste en la cruz, resucitaste de los muertos. Y si resucitaste de los muertos, es que hay una vida después de esta vida, para que nosotros no caigamos en condenación y tengamos una vida eterna contigo. La Biblia dice: el que oye mi palabra, el que cree al que me envió, no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida eterna. Si tú quieres salir de este agujero, si quieres salir de esa apatía, de esa tristeza, de este rencor, quieres salir de toda esa zozobra, de esta agonía, de esta opresión, de estas cadenas de droga, de alcohol, de sexo, solamente tú tienes que decirle a Dios: te necesito, Dios, te necesito.
Si hay alguno de nosotros que quiera cambiar su vida en este momento, y tú digas: Señor, yo soy ese que estás describiendo, yo he sido apático, estoy frío, no oro lo que tenía que orar. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Ponte de pie, sin importar si tu pecado sea chiquito o sea grande. Si tú necesitas a ese Dios, no estoy hablando de que si recibas a Cristo, sino que hagas una renovación en este momento con nuestro Señor Jesucristo. Simplemente ten valor. Gracias, gracias. Levántate, ponte de pie, con tus ojos, con tu rostro agachado, y dile a Dios: Señor, me he identificado, he perdido, Dios, la relación contigo, he bajado la guardia, Dios, he estado apático, he estado sin congregarme, he estado sin escuchar de tu Biblia, ya no tengo esa pasión que tenía antes, como cuando empecé, como cuando me convertí, como cuando me cautivaste y me enamoraste de ti, Señor. Algo pasó en mi vida, Dios, y hoy vengo a pedirte perdón. Vengo a decirte que me perdones, que te necesito, que tú eres el aire que respiro, eres la sangre que circula por sobre mi cuerpo, eres la razón de mi vida, no hay otra cosa, no es ni mi esposa ni mis hijos, eres tú, Jesús. Te he fallado. Y dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y te perdona. Dile a Dios: yo no quiero vivir de esta forma. Quiero encontrar el objetivo de mi vida. Quiero llegar a la presencia tuya, Dios, pero que me recibas, Señor, con un abrazo y que no sea yo avergonzado. Quiero llegar a tu presencia, Dios, con la frente en alto, reconociendo que viví para ti, que luché por ti, que no me avergoncé, que la Biblia la leía y oraba 3 veces al día. Dios, quiero que renueves este corazón. Te lo pido en este momento a través de tu Hijo Jesucristo. Y si hay alguno de entre nosotros que no tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador, si hay alguien que no tiene a Jesús y que tú no tienes esperanza ni razón de vivir en este planeta Tierra, déjame decirte que hay esperanza para ti. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Y tan solo dile: Jesús, yo no te conocía, nunca había oído hablar de ti, yo nunca había tomado la decisión de seguirte, y a partir de este momento decido seguirte. Perdóname mis pecados. Y la Biblia dice que Dios perdona todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Dios te limpia y te hace una nueva criatura si tú le recibes y le reconoces como su Señor y Salvador. Jesucristo, dile así: te recibo como mi Señor y reconozco que tú moriste en la cruz y que tu sangre me limpia de todo pecado, de toda maldad. Te bendigo, Dios. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.